Pues vamos a dar comienzo a la sesión. Buenas tardes y bienvenidos todos. Comenzaré por decir que la democracia no puede existir sin el reconocimiento del otro. Y que, sin embargo, el 14 de diciembre de 2003, con el Pacto del Tinel, el Partido Socialista decidió establecer un muro y negar al otro, que era y sigue siendo el PP. Esto no lo he inventado yo, esto lo ha inventado alguien con una larga experiencia política, académica, que ha escrito un libro magnífico y que recomiendo, aquí el PSOE, Los sueños de una generación, que os recomiendo porque me parece que cuenta una historia muy honesta desde el punto de vista político, muy rigurosa desde el punto de vista intelectual y que contiene reflexiones que son utilísimas a lo que vamos a tratar aquí esta noche. Hace como un par de semanas asistí a un acto, a un foro de discusión entre fundamentalmente viejos miembros del Partido Socialista que analizaron y coincidieron que vivimos una situación muy delicada. Y uno de los ponentes que estaba allí, Virgilio, me pareció, a mí por lo menos, el que presentó, siendo todos interesantes, una visión más rica de contenido, más lúcida y más interesante, que además no se la inventó por el camino, sino que era consecuencia a su vez de una reflexión escrita y publicada. Y yo creo que era y es una magnífica oportunidad tenerlo con nosotros para que nos cuente sus reflexiones. Yo le he dicho que bastaría con que nos repitiera un poco lo que repitió en este acto y a partir de ahí abrir un diálogo, de ver un poco no solo qué pasa, sino qué podemos hacer la gente que estamos aquí, que queremos el bien de España y que estamos asombrados de muchas cosas que estamos viendo para tratar de salir de este atasco que estamos sufriendo los españoles. Así es que, bienvenido, Virgilio, a tu casa, tienes la palabra y a continuación pues abriremos un debate sobre lo que dice la Asamblea. Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo a esta casa. Tanto física como institucional, sí, porque no he venido por financiación. Exacto, y os agradezco la invitación. Ya de momento ya me han dado un regalo que yo creo es muy interesante, que estos dos libros con datos sobre la situación en España, que seguro que lo voy a utilizar. Pues muchas gracias también por el regalo. Le he dicho a Jesús que me pare, o sea, que cuando lleve entre 15 y 20 minutos me lo diga y se acabó, para dar lugar a que habléis vosotros, porque si a vosotros os puede interesar algo lo que yo diga, a mí también me interesa lo que digáis vosotros. O sea que cuando lleguemos más o menos entre 15 y 20 minutos me dices que pare y pare. Bueno, pasado mañana celebramos el 45 aniversario de la Constitución Española. Hace 45 años que los españoles, además cada uno desde distintas posiciones, incluso posiciones a veces enfrentadas, decidimos que aquello no podía continuar así, que teníamos que hacer una constitución en la que viviéramos todos los españoles. Y eso es lo que vamos a celebrar pasado mañana. El primer dato, hoy preparando un artículo que quiero publicar el día de la Constitución, recordaba cómo España ha tenido en el siglo XIX, XX y lo que va de XXI, ha tenido 7 constituciones. Y de estas constituciones, las dos más longevas son la de 1876, que duró 47 años, y la actual, nuestra, que ha tenido ya una duración de 45 años, de momento. Yo espero que tenga muchos años más. Pero llegamos a esta, y haciendo un repaso un poco de lo que habían significado estos 45 años, recordaba una conferencia que el otro día dio una profesora en un acto que celebramos en el Parlamento de la Universidad de Alcalá, de Salamanca, y le hizo una relación de todo lo que se había hecho en estos 45 años, de cómo de bien había funcionado esta Constitución. Algunos datos para esta Constitución.
Esta Constitución ha sido una pista espléndida para hacer nada menos que la transición en la Casa Real, sin especiales traumas, el rey Juan Carlos I a el rey Felipe VI. Esta Constitución. Con esta Constitución hemos realizado 15 elecciones generales. Hemos constituido 49 gobiernos, creo, en total, con 7 presidentes. Hemos constituido 17 comunidades autónomas con sus estatutos y se han reformado los estatutos. Se han celebrado 6 mociones de censura. Se han hecho en torno a 200 elecciones entre generales, autonómicas y locales. Y esta Constitución ha funcionado, y ha funcionado muy bien. Por no decir, claro, que ha supuesto, y aquí estarán seguro que los datos, como hemos vivido la época más espléndida de desarrollo económico, social, en libertad de todas las que conocen la historia de nuestro país en la modernidad. Por lo tanto, esa Constitución ha funcionado muy bien. Pero llegamos al 45 aniversario y yo creo que todos somos conscientes de que llegamos con problemas y problemas no pequeños. Hemos tenido unas elecciones hace poco donde los españoles, en el 65-66% de los españoles, hemos optado por soluciones, por gobiernos moderados, gobiernos centrados, entendiendo por que el voto del Partido Socialista y el voto del Partido Popular es más o menos eso, el 65%. Y sin embargo nos encontramos ahora con el gobierno más extremo, más radical de todos los que hemos tenido en nuestro país en los últimos 45 años. Esta es la situación. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y esto es un poco lo que hablé el otro día en esa mesa redonda a la que te refieres. Nos ha pasado por una parte de que una parte de la derecha, la parte más ultramontana, pues no termina de aceptar, que aquí pueda haber un gobierno de izquierdas en nuestro país. Y nos habla de que si vivimos en una dictadura, en una autocracia, tenemos una tiranía, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que quienes hablan esto es que no conocen muy bien lo que es una dictadura, una tiranía, o a lo mejor es que la conocen demasiado bien. Tenemos el gobierno legítimo, es verdad, porque así ha sido elegido por los trámites previstos en nuestra Constitución. Y esto es lo que una parte, y subrayo una parte, no toda la derecha, una parte de la derecha tiene que entender y tiene que aceptar, y nos tenemos que negar todos, además fuertemente, a decir que este es un gobierno ilegítimo. Este es un gobierno legítimo de origen, otra cosa veremos después en cuanto al ejercicio. Pero en cuanto al origen es un gobierno legítimo. Por parte de la izquierda, ¿qué ha pasado? Les decía el otro día que ha pasado que una simiente que se sembró en diciembre del 2003 en Cataluña, con un acuerdo entre los 3 partidos, Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Cataluña Verdes, por virtud de la cual se comprometieron todos ellos y lo firmaron, que no iban a aceptar, se comprometieron a que no firmarían ningún acuerdo con la derecha española, con el resto de los partidos políticos, y que se opondrían, democráticamente se entiende, pero que no votarían, que harían todo lo posible, porque no llegara nunca la derecha, nunca más, al gobierno de este país. Está por escrito el texto, ahí lo tienen, es el famoso pacto del dinero. Y esto es lo que a muchos socialistas de aquel PSOE y también de lo del actual PSOE, a muchos socialistas pues no aceptamos. Y no aceptamos porque nos parece absolutamente, no solamente ilegítimo, sino nos parece un desconocimiento de la historia y una imprudencia tremenda echar a la derecha de nuestro país fuera de los muros del sistema. Porque este sistema funcionará, fundamentalmente funciona con 2 pilares muy profundos que han sido hasta ahora pues el gobierno del PSOE y el gobierno del PP. Echar fuera de este acuerdo o pensar que
España, todos los que votan en este país al PP, pues son filofascistas. Me parece primero que es falso, por supuesto, pero sobre todo que es absolutamente volver de nuevo a las dos Españas. Y así, desde luego, no iremos a ningún sitio. Y en ese sentido creo que el PSOE pues, está cometiendo un error. Y últimamente lo que nos ha ocurrido es que el propio presidente del gobierno pues, nos ha anunciado que quiere construir un muro de tal forma que la derecha nunca pueda llegar al poder. La verdad que en ese sentido lo está haciendo bastante bien, pero desde luego para este país es un auténtico desastre, porque es sencillamente negar una cosa muy elemental, sin lo cual no existe democracia, que es la alternancia. Y que es lo que nos ha permitido en este país en los 45 años pues ir teniendo todos estos datos. Los errores que cometió el PP los corrigió, el PSOE los corrigió el PP, y los que cometió después el PP los corrigió el PSOE, y así es como funcionan las cosas en la vida. Y yo creo que es desconocer la historia de nuestro país, que es una historia trágica, con aspectos espléndidos, desde luego, pero todo lo que sea dividir a los españoles en dos bloques enfrentados, todo lo que sea no reconocer la legitimación del otro para gobernar, es desde luego condenarnos a un futuro negro en este país, a una situación de inestabilidad y de posibles crisis constitucionales graves. Eso es lo que dije ahí, y es lo que dije, o si no dije lo digo ahora, de que hay en los países están las leyes escritas, que son las que figuran en el boletín oficial del Estado, en la Constitución y el desarrollo de la Constitución, pero son también, hay dos leyes no escritas en toda democracia. La primera ley no escrita es que los adversarios tienen que reconocer la legitimidad del otro para llegar al gobierno. Sin esto no funciona el sistema. Y la otra ley no escrita es que los partidos en un orden constitucional estable tienen que practicar la autocontención. La autocontención de sus propios poderes y autolimitarse para no ejercer todo lo que ellos pueden hacer. No todo lo que pueden hacer se debe hacer. Y esto a mí me lo enseñó el que fue presidente del Tribunal Constitucional, el primer presidente del Tribunal Constitucional, García Pelayo. No solamente lo escribió, sino que yo tenía la costumbre, cuando estuve en el gobierno, comíamos una vez al mes, cerca de aquí, no sé si recordáis, había un restaurante que se llama Lúpulo, que ahora ya no existe. Sí. Pues ahí me reuní con el presidente García Pelayo, una de las personas sabias que ha habido en nuestro país, y esta idea me la insistía continuamente, porque estábamos nosotros en el gobierno. Lo que me trataba de demostrar es que nosotros teníamos que autocontenernos como gobernantes para que esto pudiera funcionar. Me lo enseñó, creo que fue una buena lección. Bien, pues esto es lo que expliqué. Y algo más que quería decir, lo he anotado aquí, son 3 o 4 ideas. Yo creo que en esta situación a la que hemos llegado hay que aclarar qué es lo que no sirvió el debate de investidura. Por cierto, un debate de investidura que yo creo que si hubiera aquí una asignatura de educación para la ciudadanía, había que pedir que lo hicieran a puerta cerrada, porque creo que no es bueno para los alumnos. Evidentemente no es bueno ese tipo de debate por la parte de mal estilo y de mala educación de la misma. En ese debate no se discutió una cosa que es importante, si todos estos acuerdos que se han hecho, que se están haciendo con los partidos políticos para formar esta mayoría, caben o no caben en la Constitución, porque es un punto capital. Me refiero al reconocimiento de la nacionalidad, del carácter de nación, a la nacionalidad catalana o vasca. Me refiero a la condonación del 20% en la deuda, me refiero a la cesión a Cataluña, a la adopción en Cataluña del sistema del cupo, cediendo todos los impuestos a la gestión de la comunidad autónoma, o también
por supuesto, la conocida ley de la amnistía, que si queréis después hablamos de la misma, o la negociación en Ginebra, fuera de nuestro país, con un verificador internacional sobre la posibilidad de hacer un referéndum de autodeterminación en España para Cataluña. Eso no es constitucional. No digo la negociación, sino digo la posible referéndum. El lawfare practicado según en los acuerdos figura con los jueces españoles frente a los independentistas, o esa especie de pase foral nuevo que se han inventado algunas leyes que afecten al País Vasco, y todo un conjunto de decisiones que se han pactado el Partido Socialista con los partidos que hoy conforman la llamada mayoría de progreso. ¿Cabe todo eso en la Constitución? Yo creo que no. Yo creo que no cabe en la Constitución, porque eso realmente lo que es un programa de reforma constitucional, pero que no se presenta como programa de reforma constitucional porque no se tienen, los independentistas saben que no tienen fuerza para ello, pero sí saben que la debilidad del Partido Socialista, nuestra debilidad parlamentaria del Partido Socialista, se les entrega a través de pies y manos, y pueden conseguir, no por vía de reforma, sino por vía de mutación constitucional, es decir, por vía de atajos, pueden conseguir un cambio constituyente, no votado por los españoles, no decidido por los españoles. Y en ese sentido, el primer problema que tenemos en este momento en nuestro país es si todo eso que se está negociando cabe o no cabe en la Constitución. Yo sé que esto es un problema que es difícil de trasladar en ocasiones a los ciudadanos, porque es un problema muchas veces técnico. Y de las technicalities, pues a veces no tienen por qué entender el ciudadano ordinario. Pero es un tema capital, porque nos podemos encontrar con la misma Constitución, pero que dice ya cosas distintas de lo que realmente decía el texto. Por vía de interpretación, aprovechando pues un tribunal constitucional que es de grandes juristas, pero que está un poco desequilibrado en estos momentos, desequilibrado ideológicamente, y que pudiera dar el paso a interpretaciones jurisprudenciales constitucionales que supongan una mutación constitucional. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, y creo que no voy a consumir por lo tanto los 20 minutos, el segundo problema que tenemos es que además, y aparte de eso, si puede funcionar nuestro sistema constitucional, que ha funcionado 45 años, insisto, y empezado por ahí espléndidamente, con errores, por supuesto, que todos hemos cometido desde el gobierno, si puede funcionar un sistema constitucional basado en bloques, porque hasta ahora todos los gobiernos del PSOE, que yo estuve por 11 años, o del PP, al final tenías que llegar a acuerdos o complementar tus mayorías con acuerdos con otras fuerzas políticas. Unas veces era con la oposición neta y clara, o bien del PSOE o bien del PP, y otras veces eran con fuerzas nacionalistas o regionalistas que todavía no habían descubierto sus cartas, como hoy en día algunas ya las han descubierto, pero entonces todavía nosotros creíamos que eran leales a la Constitución. En eso yo creo que en parte, en algún caso, pues hemos sido un poco ingenuos pensando que los nacionalistas iban a ser siempre leales a la Constitución. Eso funcionó así, pero hemos llegado a un punto donde se ha dividido al país, a las fuerzas políticas en dos bloques. Se le ha expulsado al PP de esta forma como empezaba hablando, fuera de los muros del sistema. Se ha hecho creer con una campaña impresionante a todos los ciudadanos que votar al PP era votar al fascismo, y por lo tanto se le ha echado fuera muchos compañeros del partido. Pues al final han votado teniendo el miedo de que un gobierno del PP supusiera la entrada de Vox en el gobierno, y por lo tanto, en la propaganda que nos han sometido, el fascismo volvía a nuestro país. Se ha dividido así al país, y ahora el presidente quiere crear además un
seguro para que terminemos de no entendernos ninguno. Esta constitución que hicimos, fui miembro de la Comisión Constitucional, creo que la cosa más bonita que me ha tocado hacer en la vida ha sido esa, formar parte de la Comisión Constitucional. Esta Comisión Constitucional está hecha intencionadamente para que haya acuerdo entre los dos grandes partidos. Si no, no funciona. Por eso establecimos unas mayorías cualificadas para las leyes orgánicas, o unas mayorías reforzadas para elegir a todos los órganos constitucionales, y no solamente a los órganos constitucionales. Por eso establecimos unos procedimientos especialmente complicados para hacer determinadas reformas, pues, de estatutos o de la Constitución. Es decir, todo estuvo ideado de tal forma que el que se subía al consenso en aquellos tiempos después no podía bajarse del mismo. Y por lo tanto tendría que llegar a pactar con el otro. Y de verdad que es un mecanismo de una ingeniería que está pensada para eso. Y por lo tanto es como si a un coche, les contaba a los amigos, a un coche de diésel, como es mi caso, pues me equivoco y le echo gasolina, cosa que me ha pasado 2 veces. Pues al cabo de un cierto tiempo se para el coche, no funciona. Y podemos terminar gripando el motor. Pues en esta Constitución no va a funcionar con un sistema de división en bloques. No va a funcionar. Me canso de decirlo, pero es que es así, no va a funcionar. En la legislatura pasada tuvimos bloqueados el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos, Radio y Televisión Española. No va a funcionar. Y este año empezamos la legislatura con un Consejo General del Poder Judicial que de una forma injustificada, el PP se niega a recomponer y a reformular. Si no hay un acuerdo profundo entre los dos grandes partidos, que son los pilares de esta Constitución, el PSOE y el PP, no digo que con los demás no se pacte, pero tiene que haber un pacto, tiene que mantenerse el pacto sobre el núcleo central de nuestra Constitución, el esqueleto de nuestra Constitución, tiene que estar firmemente asentado y defendido por esos dos grandes partidos. Y si no hay ese pacto entre los dos grandes partidos, pues yo me imagino que el espectáculo al final de esta legislatura, si es que dura 4 años, va a ser un poco desolador. Vamos a tener a un poder legislativo dividido y enfrentado, el Congreso y el Senado. Unas comunidades autónomas enfrentadas con el gobierno, con él y también con el legislativo. Un tribunal constitucional que va a terminar politizado, lo quiera o no lo quiera, porque los que van a llegar al Tribunal Constitucional son auténticas bombas de relojería. El Tribunal Constitucional está para resolver muchos problemas, pero no puede resolver todos los días un problema existencial de nuestro país, en una situación como la que vivimos. El Tribunal Constitucional va a quedar tocado. El Poder Judicial, ya ven ustedes lo que está pasando con el Poder Judicial. Es decir, yo creo que el final de este periodo de sesiones, si no se retoma los acuerdos en lo fundamental entre el PP y el PSOE, yo creo que el final de esta legislatura puede ser desolador. Y hemos celebrado el 45 aniversario este año, vamos a ver cómo llegamos al 46. Por eso no me canso y acepto todas las invitaciones que me hacen a hablar en este tipo de foros, porque creo que todos tenemos que hacer algo desde nuestra perspectiva, donde estamos, en el trabajo, en nuestro ambiente, entre nuestros amigos, para primero impedir que se construya ese muro con el que nos quieren de nuevo volver a dividir. Y para agujerearles, si lo hacen. Y establecer pues, lo que ha venido practicándose en estos 45 años, pasarelas y puentes entre la derecha y la izquierda. Yo no he votado nunca a la derecha. Yo he votado lo contrario, he votado siempre al PSOE. No he votado a otro partido. Pero es que ahora me molesta que a los otros, a los que no son como no militan en un partido como a mí, se les diga que son fascistas, porque no hay que contar con ellos, porque es que creo que así no es eso lo que pactamos hace 45 años. Y todos tendríamos que hacer un esfuerzo desde el sitio donde estemos para crear canales de conexión entre derecha e izquierda, puentes
e impedir que nos establezcan muros que nos dividen, porque esto nos lleva de nuevo a una situación muy delicada. La historia de este país la conocéis igual que yo o mejor que yo. Una historia de este país maravillosa, pero tiene su parte de tragedias, y tragedias que empezaron también así. Empezaron no hablándose los españoles entre sí, no hablándose la derecha con la izquierda, y hemos llegado a una situación donde creo que tenemos que poner pies en pared y decir no, por ahí no, obligar tanto al PP como al PSOE que se sienten a negociar. No es de recibo que tengamos el Consejo General del Poder Judicial como lo tenemos. Podemos entender las razones que alega el PP, pero no es posible que durante 5 años esté un órgano constitucional de la categoría de la importancia del PP en la situación en la que está. No es posible. O sea, tienen que cambiar eso, y se tienen que sentar y tienen que llegar a algún acuerdo. Y el PSOE tiene desde luego que empezar a hablar con el otro partido que es el pilar de esta Constitución. Si no es así, pues yo creo que el 46 aniversario lo celebraremos un poco más triste todavía de lo que estamos ahora. Y de momento no sé si me he pasado. No. Pues ya está. Muy bien. Pues muchísimas gracias.